2 minutos. Voy a hacer para todos. Sí, se ve bien todo, ¿no? Sí, se ve bien, ya se está grabando, entonces déjeme, voy a hacer la presentación. ¿Ya está grabando? Ok. Bueno, voy a hacer su presentación y ahorita comenzamos. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este seminario de mercado inmobiliario. El día de hoy nos acompaña la doctora Boni Lucía Campos Cámara con el tema procesos de gentrificación y reconfiguración territorial en el Caribe mexicano. La doctora Boni es profesora investigadora de tiempo completo, titular C de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, México, miembro de CECITI, SNI 2, nivel 2, doctora en Geografía, Sociedad y Territorio por la UNAM, coordinadora del Cuerpo Académico de Geografía y Geomática, docente y miembro de los comités en programas adscritos al Sistema Nacional de Posgrados, maestría en Antropología Aplicada y en los doctorados en Geografía y doctorado en Desarrollo Sustentable en la UCRO, coordinadora del proyecto de investigación Erasmus Climar 2024-2026 de la Comisión Europea, centrado en turismo y cambio climático en el Gran Caribe. Autora de los libros Repensar el turismo a partir de los nuevos paradigmas de la complejidad territorio imaginarios en Costa Maya y procesos de urbanización y turismo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Coordinadora de libros, análisis y perspectivas, innovación, desarrollo y nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas en el sector turístico. Etnografía y residencia en las ciudades costeras del Caribe mexicano. Coordinación de libros, procesos socioespaciales, una mirada desde la perspectiva geográfica emergente en América Latina, desarrollo territorial en contextos urbanos y regionales. Sus líneas de investigación, formación y organización de espacios socioeconómicos y metodologías y técnicas aplicadas al análisis del territorio. Muchas gracias, doctora Boni, por aceptar esta invitación y le escuchamos con su charla. No, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a este grupo por esta invitación y que, bueno, yo creo que sí es importante generar este tipo de actividades académicas, ¿no? Y mostrar un poco lo que hacemos desde la universidad, desde los grupos de investigación aquí en la UCRO. Escuchar a Lucinda y estar Oscar también, que son mis colegas, ellos en Cozumel y aquí en la parte sur, en Chetumal, hemos hecho bastante articulación, ¿no? Y eso nos permite también estar presente en diferentes espacios, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la gente que no es de acá es casi siempre que, ¿en dónde vives, no? En el norte, en el sur, en el centro. Entonces, y hay que ver eso, ¿no? Hay que reconfigurar los espacios y ver esa cohesión también que tenemos, ¿no? No importa si estás en una isla, si estás en el norte, en el sur o en el centro, yo creo que hay un proceso precisamente como el tema que voy a abordar, que precisamente es un análisis teórico, crítico, lo que me voy a permitir exponer, digámoslo así, es algo que estoy empezando también yo junto con ustedes, ¿no? De analizar, ¿no? Este tema que habla sobre los procesos de gentrificación y la reconfiguración territorial en el Caribe mexicano, ¿no? Entonces creo que lo que les voy a presentar es precisamente pues un breve análisis teórico conceptual que yo creo que para muchos de ustedes les pueden servir algunos elementos para generar y entender mejor el espacio en el que vivimos, ¿no? Entonces, iniciamos. ¿Por qué hablar sobre este tema? Y así lo puse, ¿no? Voy a permitirme dar un contexto, ¿no? Y platicarlo, ¿no? Aquí señalo que el Caribe mexicano se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos, sin duda. El crecimiento acelerado de ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, hoy en día, han estado acompañados por intensos procesos de urbanización, por cuestiones de valorización inmobiliaria y sobre todo por estos procesos de transformación territorial en las costas, ¿no? Estos fenómenos, sin duda, han generado dinámicas de gentrificación y reconfiguración territorial que han ido modificando precisamente las relaciones entre espacio, sociedad, economía y medio ambiente.
Y desde nuestro quehacer académico de investigación, en mi caso en particular, la geografía crítica y la antropología aplicada me han permitido entender mejor este tipo de expresiones que se dan y ahorita se mencionaron cuando escuchamos una ponencia, cuando leemos un libro, documentos, en fin, ¿no? Hablar de estos términos que a veces los escuchamos, pero no los identificamos en nuestro propio espacio, ¿no? Entonces, acumulación de capital basada en turismo, todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, la mercantilización de la naturaleza, la gentrificación como proceso mediante el cual un territorio experimenta procesos de urbanización, de la valorización económica, y que estos espacios, lo señalo aquí también, son atractivos para inversiones, para las migraciones, nuevos residentes y toda esta capacidad que se genera a partir de actividades que tienen ese consumo turístico y que, a ver, me voy a permitir, ¿no? Y que generan precisamente ese consumo turístico actualmente, ¿no? A ver, permítame, quiero quitar ya. ¿Y qué entendemos o qué se entiende precisamente por gentrificación? Hoy en día es un concepto que se está trabajando mucho, que lo estamos aplicando para entender mejor nuestros territorios en este sentido, ¿no? De acuerdo a la ONU, la gentrificación es cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana viene acompañado de un flujo de personas de clase media o alta que puede desplazar a los habitantes más humildes de las áreas donde se intervienen. El término gentrificación fue acuñado desde 1964 por una socióloga que se llama Ruth Glass, que para referirse al desplazamiento de las clases obreras trabajadoras de los barrios de Londres a medida que personas de clase media y alta se establecían en las mismas zonas. Ella inició con un estudio precisamente a partir de estos procesos de desplazamiento que se daban por estos grupos, por estas clases, por estos trabajadores en barrios de Londres, ¿no? Ese es un antecedente. Es así que poco a poco se ha ido incrementando el análisis de este concepto y ya gente, nosotros los que estamos haciendo este tipo de análisis, ya vamos entendiendo que el proceso de gentrificación ha transformado los barrios y ha desplazado a sus habitantes. Se trata de un problema global muy complejo. Si bien se tienen numerosas causas y consecuencias, también un denominador común, la exclusión de la población local para abrir las puertas de los barrios a otra con más poder social y económico. Y cuando señalo esto es porque evidentemente eso lo podemos vivir o lo estoy viviendo cuando voy a, a mi casa, a Mérida, precisamente cómo se han ido transformando estos procesos, estos barrios, ¿no? De Santana, San Sebastián, barrios históricos, ¿no? Con mucho patrimonio local, con mucha identidad también, como hoy en día podemos ver estos procesos, ¿no? Podemos hablar de muchos otros lugares, la Ciudad de México, la Roma, Condesa y demás, ¿no? Aquí antes había una panadería y lo que se comenta cuando estás caminando, cuando hablas con tus familiares, ¿no? Este tipo de señalitos que estoy poniendo, entre comillas, se escucha mucho precisamente cuando empezamos a entender este proceso de gentrificación. La gente ¿qué escucho yo, no? Por eso lo importante de tener un diario de campo y hacer antropología y hacer etnografía, ¿no? La gente señala, ¿no? Aquí antes había una panadería, esto era una cafetería y aquel local de ahí, una tienda familiar de telas y productos de costura. Pero la mayoría de los comercios del barrio se han convertido en cervecerías y restaurantes de comida internacional. Esta frase u otra similar podría escucharse por igual en Barcelona, en Madrid, en Ciudad de México, en Lima, en Medellín, en diferentes lugares, ¿no? O en ciudades turísticas, como le queramos llamar, ¿no? Y entre jóvenes con cafés para llevar y fachadas decoradas con candados que abren las puertas de pisos turísticos sin tener que interactuar en ningún momento con sus dueños, podría escucharse otra frase. Es por la gentrificación.
¿no? Los que viven, no, es que hay un proceso de gentrificación. Señalamos el antes y el después, ¿no? ¿Por qué hablamos de gentrificación? La gentrificación implica el desplazamiento gradual de poblaciones de menores ingresos por grupos sociales con mayor poder económico. Yo creo que eso queda claro. Después de la autora anterior, inglesa, Smith en el 96 explica este fenómeno mediante la teoría de la renta gap o brecha de renta, señalando que el capital busca territorios donde puede obtener mayores ganancias mediante la renovación urbana y la especulación inmobiliaria. Actualmente, la gentrificación nos ayuda a describir las dinámicas de apropiación de barrios tradicionales abandonados, entre comillas, y los procesos urbanos por medio del cual se modifican las dinámicas de consumo y de uso del espacio. La foto nos muestra precisamente este antes y después de cómo se han ido precisamente generando este tipo de viviendas, de departamentos y demás, ¿no? Aquí podemos ver precisamente que este fenómeno, ¿no? Hay marchas, hay gente que habla sobre que la gentrificación no es un progreso, sino es un despojo, en fin. Y ya se habla dentro de la academia, dentro de instituciones internacionales como la ONU Habitat, del fenómeno de la gentrificación, ¿no? Es así que nos vamos quedando con un concepto clave, ¿no? La gentrificación es un proceso urbano que transforma barrios mediante la llegada de población con mayor poder adquisitivo, elevando precios y desplazando a residentes históricos. Sus causas son económicas, culturales y turísticas, y sus efectos inciden en la vivienda, el comercio y la vida comunitaria. ¿Y qué factores impulsan la gentrificación? Poniendo el caso del Caribe mexicano, ¿no? Aquí son algunos letreros que uno puede leer en periódicos, en revistas, que se difunden, pues, ¿no? Uno, sin duda, aquí nos tocó vivir en el Caribe mexicano, la expansión turística. El modelo turístico de sol y playa ha impulsado hoteles de lujo, grandes resorts, condominios turísticos, viviendas vacacionales, ¿no? Y todo esto y más cosas, ¿no? Pero bueno, haciendo una breve reseña, todo ello ha incrementado el valor del suelo y el desplazamiento de actividades tradicionales. El otro elemento, sin duda, es la inversión inmobiliaria global. Es decir, a nivel mundial contamos con fondos internacionales y desarrolladores inmobiliarios que han convertido amplias zonas costeras en espacios de especulación financiera, ¿no? El territorio deja de ser un espacio de vida para convertirse en un activo económico. Otro punto de análisis es entender el papel que desempeñan también las plataformas digitales, ¿no? Es decir, a partir de las rentas de corto plazo mediante plataformas como Airbnb, han acelerado la transformación de barrios y comunidades locales. Los propietarios obtienen mayores ganancias orientando viviendas al turismo que al alquiler residencial. Y otro punto que creo que es importante que los que vivimos en el Caribe mexicano, los que nos dedicamos a este tipo de análisis eh, teórico-conceptual como parte académica y los que trabajan precisamente en cuestiones de arquitectura, inmobiliarias, ingenieros, los que trabajan en la parte de los procesos urbanos que se dan en cualquier país, es entender el papel que juegan hoy en día los megaproyectos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, los turísticos y energéticos en México hoy en día están bajo presión, ponen bajo presión a los ecosistemas en Quintana Roo. Ambientalistas alertan sobre riesgos para arrecifes, manglares y humedales, ¿no? Esto ya es algo que hemos estado escuchando por la selva, por lo que acaba de ocurrir en Mahahual, en fin.
Considerar que en regiones del sur y sur-sureste del país se concentra la mayor biodiversidad y las mayores reservas de agua dulce de México, lleva décadas padeciendo la instalación de proyectos extractivos agroindustriales, inmobiliarios, turísticos y de extracción de hidrocarburos, de generación de energía solar y eólica y de desarrollo de vías de comunicación. Proyectos, aquí señalo un ejemplo, o sea, no, aquí es hacer una lectura analítica, conceptual, que sin duda yo creo que es importante que los que nos dedicamos a conocer los territorios tengamos presente, ¿no? Esta parte de la importancia o del papel tan importante que tenemos que entender el hecho de que se estén instalando estos o que se estén haciendo estos grandes megaproyectos en nuestros espacios, ¿no? Aquí señalo el Tren Maya, ¿no? Nos permite o se generan nuevas dinámicas de accesibilidad y valorización territorial que incentivan la especulación inmobiliaria, ¿no? Como ejemplo, podemos hablar de petróleo, en fin, de algunos, muchos elementos que tienen que ver con un megaproyecto. Pero ¿por qué hablar de la reconfiguración socioterritorial aunada precisamente a estos procesos de gentrificación, ¿no? Yo creo que son dos, se convierte la gentrificación en un conector con el proceso de reconfiguración que también hoy en día estamos viviendo, ¿no? Es decir, la reconfiguración territorial es un proceso mediante el cual un territorio cambia en sus formas de organización social, económica, política, cultural y ambiental como resultado de las relaciones de poder históricas y contemporáneas. Es decir, la reconfiguración socioterritorial se vincula con la historia colonial. La concentración de la tierra, el extractivismo, la expansión urbana desigual, el turismo masivo, los megaproyectos, la financiación inmobiliaria y la subordinación de los territorios a lógicas globales de acumulación. Sabemos que hoy vivimos en un mundo globalizado y demás, ¿no? Y necesitamos comprender cómo el capitalismo, el colonialismo y el Estado han producido espacios diferenciados. Podemos hablar o se conocen, o se, sin duda creo que los que vivimos y nos dedicamos en estos procesos de trabajo, lo que hacemos, ¿no? Dentro y para los territorios, se escuchan que hay zonas de privilegio, zonas muy sacrificadas, periferias urbanas, territorios indígenas prisionados y espacios naturales convertidos en mercancía. O sea, son términos que de una u otra manera los escuchamos en los diálogos cotidianos con nuestros colegas, en los periódicos, en fin, ¿no? Que nos permite analizar y precisar precisamente la importancia que tiene entender cómo estamos viviendo hoy en día este proceso de reconfiguración socioterritorial en nuestro espacio más cercano. Aquí señalo también, ¿no?, que la reconfiguración territorial implica también cambios estructurales como el uso del suelo, las actividades económicas, las relaciones de poder, las identidades culturales y los sistemas ambientales. Es decir, el territorio es una construcción social resultado de las interacciones entre actores, infraestructuras y relaciones de poder. Desde esta perspectiva, tenemos, y que yo creo que el turismo se transforma o transforma los territorios costeros mediante precisamente estas nuevas infraestructuras, estos procesos de privatización de espacios públicos, la expansión inmobiliaria, los cambios en la movilidad y sobre todo la reestructuración de economías locales. Poniendo ya ejemplos, ¿no? Y hablando un poco del Caribe mexicano, podemos observar hoy en día estos procesos de segregación socioespacial. Ya hay estudios, tesis que han hecho nuestros estudiantes, libros, documentos que nos muestran precisamente estos indicadores analíticos, ¿no? Digámoslo así. Segregación socioespacial, concentración de riqueza en la zona hotelera,
expansión periférica de población trabajadora, presión sobre los ecosistemas costeros. La región caribeña presenta una marcada división entre espacios turísticos y espacios habitacionales populares, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos y yo creo que ahí los tenemos, ¿no? Tulum, por ejemplo, constituye uno de los casos más intensos de gentrificación turística ya catalogado no solo en México, sino ya existen estudios que ya lo ponen de ejemplo para América Latina, ¿no? Se habla ya de una explosión inmobiliaria, de una urbanización acelerada, de incremento extremo del valor del suelo, presión sobre cenotes y acuíferos, es decir, la imagen de sostenibilidad frecuentemente contrasta con procesos de exclusión social y de degradación ambiental, ¿no? También eso se da, ¿no? ¿Y qué pasa con estos elementos, no? Porque a pesar de todos estos procesos que estamos viviendo, aún se sigue incrementando o sigue creciendo esa demanda turística que ha generado, porque sigue generando, compra de terrenos por inversionistas externos, incremento del precio del suelo, transformación de actividades tradicionales, presiones ambientales sobre la laguna, por ejemplo, en nuestro caso aquí cercano con Bacalar, que es un ejemplo claro, ¿no? De un turismo eh, ya con un nuevo concepto, ¿no? Un turismo de proximidad. Ya gente habla del turismo de agua dulce, porque ya el turismo clásico de la costa, hoy en día aquí en el sur, se está haciendo este proceso de incremento y expansión turística a partir de las lagunas de agua dulce. Entonces ya hay gente que está trabajando precisamente el nuevo Caribe dulce, ¿no? Pero bueno, eso ya luego lo podemos platicar. Hay una tesista que está trabajando ese tema en Bacalar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestras trincheras, digámoslo así, académicas, en el caso de los que se dedican a cuestiones de arquitectura, gente que trabaja también cuestiones de inmobiliarias también? Yo creo que aplicar este tipo de modelo crítico y propositivo nos va a permitir también entender y analizar mejor los procesos de gentrificación y reconfiguración en nuestro entorno cercano, ¿no? Es decir, partir y usar herramientas conceptuales y metodológicas con esa dimensión que yo señalo crítica, ¿no? A partir de analizar las relaciones de poder, todo lo que tiene que ver con las desigualdades socioespaciales, hablar de procesos de acumulación de capital, los conflictos territoriales que se viven, la exclusión social y, desde luego, los impactos socioambientales, ¿no? Pero es cuando digo desde una voz crítica, es entender, ¿no? Lo bueno y lo malo y ver precisamente ahora sí que quiénes ganan y quiénes pierden en estos espacios, ¿no? A partir de considerar estos análisis, ¿no? Estas dimensiones, digámoslo así, de análisis crítico, también tenemos que tener no solo quedarnos en ese entorno crítico, ¿no? Porque pasa, y a veces pasa mucho en la academia, el papel lo aguanta todo, pero el que vive en el espacio y los que no se dedican solo a producir, a hacer productos académicos, científicos, tenemos que proponer también cosas lógicas para que esto no impacte tanto, ¿no? Entonces, hablar de una dimensión propositiva nos permite generar diseños y buscar estrategias de gobernanza territorial, buscar y analizar de manera inclusiva cómo se dan o cómo se gestan las políticas públicas, saber y conocer qué mecanismos de participación ciudadana podemos participar, ¿no? Con la gente, con los tomadores de decisión y demás, y aprender a utilizar instrumentos de justicia socioambiental. Sea, participar y lo más cercano, digamos, que tuvimos hoy en día aquí en Chetumal o en Costa Maya fue la importancia que tuvo la población local de Mahahual con el apoyo de algunos grupos ambientalistas de generar toda una presión o una justicia social a lo que venía con Royal Caribbean para instalar cuestiones
de cruceros y demás, ¿no? Es decir, yo creo que no nos debemos no solo limitarnos a explicar la realidad, sino que buscar también transformarla a partir precisamente de estas estrategias que acabo de señalar, ¿no? Y a partir de ello, para lograr este tipo de estrategias o análisis críticos, sí también debemos de abordar la gentrificación y estos procesos de reconfiguración socioterritorial en el cual estamos viviendo, buscar esa cohesión entre la reconfiguración territorial y la justicia socioambiental. Desde la perspectiva de la justicia socioambiental, la gentrificación produce una distribución desigual de beneficios y costos. Los tenemos que conocer y lo tenemos que entender precisamente para poderlos, digámoslo así, analizar, transformar, negociar, gestionar, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los beneficios? ¿No? La inversión económica, el crecimiento del empleo, infraestructura urbana, aumento de servicios turísticos, ahí están los beneficios, ¿no? Pero estos beneficios también generan algunos costos que tenemos que también tener presente. Desplazamientos residencial, la pérdida de identidad cultural, la fragmentación comunitaria, la privatización de acceso a playas y la degradación ambiental. En el Caribe mexicano, sin duda, esto se observa cuando los territorios comunitarios, es un ejemplo, adquieren valor turístico. Es decir, el suelo se integra a circuitos globales de capital. Las comunidades locales pierden capacidad de decisión y la naturaleza se transforma en mercancía. Es decir, hoy en día la turistificación aparece entonces como una estrategia de acumulación de territorial. Ejemplo, y esto lo quiero poner porque creo que también hay que conocer cómo la política central nos va llevando a apostar en otro tipo de turismo hoy en día. Estoy hablando de algo que acabo de leer y que estamos empezando a trabajar aquí en la universidad, sobre todo en la zona Maya, en la universidad que se creó o se instaló en Carrillo Puerto, con la licenciatura en antropología social, y que los estudiantes son estudiantes que viven allí en la zona Maya, en comunidades, que hablan más maya, digámoslo así, y es un trabajo eh, que se está haciendo desde la antropología social con las colegas de esa academia, que dirigen también la maestría, donde estamos precisamente mostrándoles a ellos todas esas capacidades de análisis, de gestión que pueden hacer dentro de sus territorios, dentro de sus comunidades, ¿no? Partimos entonces y que también nosotros que vivimos en ciudades turísticas, digámoslo así, es importante conocer estos elementos de análisis que nos van a permitir entender estos procesos que se están dando, ¿no? Como aquí lo señalo, ¿no? Los territorios comunitarios hoy en día adquieren valor turístico. Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un decreto por el que se declara ya de interés público el turismo comunitario. A lo que voy con este tema es de que pasamos de un turismo, de un proceso de turistificación, de un turismo de Cancún, de Playa del Carmen, ¿no? De cruceros, bueno, de lo que vivimos en el Caribe mexicano, a un turismo comunitario, ¿no? El 26 de marzo se firma, ya sale este decreto, ¿no? Presidencial. Se firma este decreto, se declara este decreto en Felipe Carrillo Puerto, en Tejosuco, precisamente el 20 de marzo del 26, donde la presidenta anuncia a Fonatur 3 destinos de turismo, ¿no? Estos están clasificados como Mayacam, Camino del Mayab y los pueblos mancomunados, ¿no? Aquí la presidenta, lo estoy señalando acá, ¿no? Para tener, Claudia Sheinbaum firmó el decreto para declarar el turismo comunitario como una actividad de interés público y prioridad del Estado mexicano, ¿no? Aquí este marco legal busca garantizar que la gestión, promoción y los beneficios económicos recaigan directamente en las comunidades locales, reduciendo la pobreza y protegiendo
el patrimonio biocultural? Es decir, como hago esa pregunta, yo creo que también hay que analizar estos procesos de gentrificación y de reconfiguración territorial, si estos territorios comunitarios hoy en día, a partir de estos instrumentos oficiales, ¿no? Como los decretos, que están ya decretados en un diario de la Federación, ¿no? Se convierten también o empiezan a adquirir un valor turístico, ¿no? En general, y yo creo que los procesos de gentrificación y reconfiguración territorial en el Caribe mexicano constituyen una de las transformaciones socioespaciales más relevantes de la región durante este siglo. Es decir, la expansión del turismo, la inversión inmobiliaria y los megaproyectos de infraestructura han generado una profunda reorganización del territorio, caracterizada por la valorización del suelo, la segregación socioespacial y la presión sobre ecosistemas estratégicos. Desde la geografía crítica, digámoslo así, desde la geografía, yo digo crítica analítica, estos procesos pueden interpretarse como mecanismos de acumulación por disposición, mientras que desde la antropología aplicada, que también es esa parte que no debemos de perder, la parte social, la parte de trabajar con el territorio y para el territorio, ¿no? Revelan disputas por el territorio, la identidad y el acceso a los bienes comunes. Sin duda, el desafío para el Caribe mexicano consiste en construir modelos de gobernanza territorial que promuevan el desarrollo turístico sin profundizar las desigualdades sociales ni comprometer la sostenibilidad ambiental. Esta es alguna de las bibliografías que hemos estado trabajando y que creo que también ya les mandaré con mucho gusto a través de Olga, ¿no? De esta presentación y que bueno, eh, quedo con ustedes si hay alguna. Muchas gracias, doctora Boni. Muy interesante el tema. Digo, ahora sí que entra en lo que yo estoy investigando, o lo que yo he visto como evaluadora, esas dinámicas del mercado inmobiliario, cómo van cambiando con el crecimiento turístico. Digo, aquí en la isla, que es donde es mi rango de trabajo, veo, ¿no? Como de repente en un terrenito, pues de repente está el condominio, ¿no? Con X cantidad de departamentos, cómo las casas van cambiando de ser de gente local a ser de gente extranjera, o de la misma gente nacional, pero con más nivel socioeconómico, ¿no? Entonces sí se nota mucho la diferencia de todo esto. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre la gentrificación y la turistificación? ¿Cómo se podría conceptualizar eso, o alguna diferencia que nos pudiera decir? La gentrificación, como bien se señala, es la que analizó precisamente esos procesos de desplazamiento y de despojo, ¿no? De reactivar, no sé, para mí gentrificación es ese proceso de desplazamiento de lo local a las nuevas capacidades que se han tenido, ¿no? Y Ujú. que yo decía, los ejemplos están ahí en la Ciudad de México, ¿no? En la Condesa, la Roma, que se dieron a partir del COVID. Empezó a hablarse de ese proceso de gentrificación, cuando hoy en día estos barrios como en Santana, San Sebastián, en Mérida, los habita gente extranjera de diferentes partes, europeos, de muchas partes, en donde las casas antiguas, viejas, y los hijos de los que eran dueños, los grandes ya, toman esas casas, las venden y las generan en Airbnb y empiezan a llegar y a colocarse en este tipo de viviendas a partir precisamente de aprovechar las tecnologías y hacer trabajo en casa, ¿no? Entonces empiezan a darse este tipo de espacios, de habitaciones que son habitadas, pero que ya después de eso empezaron a hacer esos cafecitos y la gente ya no podía ni siquiera caminar y eso pasa, ¿no? En sus espacios porque se adueñaron
¿no? De esos espacios coloniales tradicionales como el barrio de Santana, San Sebastián, La Ermita, ¿no? Con bicicletas, con una dinámica, ¿no? Las casas viejas se convirtieron en restaurante. Yo creo que muchos de ustedes no han ido a Mérida, estas zonas donde estaba la estación del tren y demás, se convierten, ¿no? Para mí es un proceso nuevo, es un enfoque de desplazamiento y que sí lo tenemos que ver como un despojo de identidad de lo local, ¿no? Entonces, la gentrificación surge precisamente en Londres en los años 60, cuando se empieza a dar también estos fenómenos, ¿no? De despojo de gente y a empezar a actualizar barrios viejos y que en las películas los hemos visto, ¿no? Es como que empieza a haber una población de fuera, ¿no? O sea, es como que a mí me llama mucho la atención y cuando voy a Mérida y puedo vivir esos procesos, ¿no? En tus propios lugares donde tú vivías, ¿no? Antiguos, ¿no? En Signal, las colonias, ¿no? Es evidentemente que ya se convirtieron en Airbnb, las casas viejitas y que hay otra población, otro tipo de gente y que los locales se han ido desplazando. Entonces, es un concepto que se aplica, ¿no? Lo podemos diferenciar con el proceso de turistificación, que lo que nos hizo mostrar es este proceso mercantilista a partir de una actividad que es el turismo. Y la gentrificación no tiene que ver mucho con el turismo, o sea, sí, el sector turismo lo utiliza porque convierte también los procesos en zonas turísticas. Podemos hablar también en que hay un proceso de gentrificación. O Ok. sea, no es lo mismo. O sea, ya el migrante que va a Cozumel, a Playa del Carmen, no necesariamente ya busca el espacio desde un punto de vista de vacaciones para hacer turismo, sino que ya son espacios para vivir y para estar de manera permanente. Entonces ya las casas el Airbnb tiene una temporalidad. Cuando empiezas a generar el antes y el después de una vivienda, la reparas para hacer un edificio o una casa nueva, ya esa casa no se convierte únicamente en un uso mercantil, no sé, como el Airbnb, sino ya hay gente que compra esas casas para habitarlas de manera permanente, ¿no? Gentrificas una nueva población, haces ese proceso, ¿no? De renovación del espacio, digámoslo así, pero no necesariamente por la actividad turística. El caso del Caribe mexicano es que esos dos fenómenos están cuestionados, ¿no? Por la migración, mientras más turismo, más hoteles, más capacidad de oferta y demanda para el trabajo turístico, mayor necesidades habitacionales requerimos. El migrante que vive en Playa del Carmen, las colonias que conocemos, dividiendo la 307, que es muy visible ver de la carretera hacia la costa y de la carretera hacia adentro, a las colonias, es la mano de obra, es el habitante, no es el turista, ¿no? No sé si me entiende, hay una diferenciación. Sí, sí, sí. ¿Sí? La turistificación es ese proceso más de acumulación de espacio para el turismo, para la actividad económica. Y la gentrificación aunada precisamente al turismo, es como que esa cohesión socioterritorial que agranda más ese fenómeno territorial, ¿no? O socioterritorial. Y hay fragmentación entre ambos, ¿no? Entonces, yo digo que apenas lo estamos trabajando porque a todos nos surge, pues sí es lo mismo hablar de turistificación. Yo también tenía esa idea hasta que empecé a entender, bueno, leyendo y viendo algunos trabajos o viendo cómo en lugares como México ya hay marchas, no nos ocupen nuestros espacios, pero pues son gente que habla de la gentrificación. No sé si me entiendas, es la Sí, sí, gentrificación. sí, 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 le entiendo. O sea, digo, igual voy empezando con esto, ¿no? O sea, de que se mezclan a veces los conceptos, pero Sí. igual lo que me llama la atención es cómo podemos hablar de progreso sin que haya este tipo de procesos, por ejemplo. Porque estamos de acuerdo que digo, lo que he leído yo del mercado inmobiliario, pues es la derrama económica que deja, no nada más a nivel, a nivel mundial, pues, o sea, es un alto porcentaje, del 50 al 70% de la derrama económica mundial. Entonces, ¿cómo podemos hacerle como para que para que el progreso vaya, no impacte de manera negativa?
O sea, esas son las preguntas que a mí me llevan, o a lo mejor no hay respuesta todavía, ¿no? O es muy complicado. La idea de la tesis de hacer los indicadores es precisamente pues para tener información de cómo estamos, pero ¿y luego qué hacemos con esa información? ¿Cómo vamos a impactar positivamente a, no sé, a la gobernanza, por ejemplo, a los actores, a quién? Sí, me quedan esas dudas a mí en lo particular, ¿no? Que a lo mejor no sé si en algún punto las voy a contestar. No, sí las puedes contestar. Y es lo importante de cuando yo hablo de antropología, y bien ahorita habló la exposición de la doctora Lucinda, sin duda, lo que hemos estado trabajando hoy en día en proyectos en el sur del estado es precisamente la parte de aplicar la etnografía. No Etnografía. Ok. con la parte de datos o indicadores políticos, económicos, datos, ¿no? Va a ser mapeo de indicadores, ¿no? Como los actas de riesgo, los ordenamientos territoriales, lo que tenemos, ¿no? Tenemos que empezar a hacer un trabajo desde la geografía realmente, que es el mapeo social, o como se le conoce como cartografía social. Y la cartografía social la dibuja la gente desde el territorio. Si yo ahorita están haciendo talleres de mapeo social aquí los estudiantes de antropología que están en la maestría de, de antropología aplicada y también ya en el doctorado ya se está implementando con algunos colegas los mapas sociales o cartografía social. Y la cartografía social te da mucho, porque es cuando yo no es el INEGI, no soy yo a través de la geomática, ¿no? Que hago mapa. El mapa lo hace la gente, con un papel, genera y ubica su caso, ubica su río, ubica su parcela, ubica el antes y después de cómo se vivió en ese espacio, en ese ejido, en esa colonia, en ese territorio. Entender ese espacio nos lleva precisamente a que nosotros tenemos que interpretar precisamente desde adentro dónde están sus parcelas, cómo cambió porque la carretera se puso y les dañó su agua. Tener esa herramienta nos permite, ahora sí, con elementos analíticos, críticos, generados desde dentro de la comunidad, hacer ese proceso de gestión local o de gobernanza participativa. Es difícil, pero yo creo que sí hay ejemplos reales de muchos, creo que hay mucho en América Latina, sobre todo en Colombia, en comunidades rurales que trabajan mucho el agroturismo, en donde sí han logrado ya los habitantes a generar sus propias formas de desarrollo económico, comunitario, y también acá, sobre todo el sector forestal es el que ha practicado mucho ese tipo de trabajo desde dentro, ¿no? En las zonas de la selva maya, por ejemplo, ¿no? Y que se daban muchos apoyos a partir de organismos internacionales, ¿no? Como los grupos de alemanes, que enseñaron a la comunidad, se fueron y le dejaron un muy buen aprendizaje a zonas de aquí cerca, ¿no? Como no, Novec, perdón, donde ya la población local, ya no están ellos, pero ellos sí lograron aprender estos procesos de manejo sustentable de la madera, ¿no? En donde hacen reuniones, hacen mapeos cartográficos de antes de los árboles, después de un huracán, si llegó gente, sus problemas, o sea, se dibujan a ellos mismos para ver dónde canalizar las fortalezas, ¿no? Y ellos van decididos a hablar con el gobierno, generan ya sus cooperativas, es buscar precisamente que el espacio sea, no sé qué palabra, o sea, la gente local se empodere precisamente de su territorio a través del apoyo que puedan darles nosotros, la academia, el tomador de decisión. No lo sé ahorita con ese, y por qué puse el ejemplo del decreto este de lo que hizo Sheinbaum, ¿no? Del turismo comunitario. Yo creo que va a ser que podemos agarrar ese instrumento para que realmente las comunidades como Mayacán o la Alianza para el Turismo Peninsular, que es Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que se está gestando desde los tres
grandes estados, realmente podamos hacer valer ese, desde el territorio, que esa gente se sume para esa alianza estratégica, ¿no? Peninsular sobre el turismo comunitario, que ahí nace también esto, ¿no? Porque lo que hemos visto es que precisamente en Mayacán tiene muchas, por lo que yo he visto también, como tú dices, aún a pesar de todos esos instrumentos, todavía sigue, hay un sesgo donde empresas privadas intervienen, ¿no? Donde no lo digo yo, lo digo porque los que viven allá y cuando hacemos en Umaya hay una estudiante que está haciendo y trabajando con las artesanas, sigue habiendo el bejuco para hacer estas artesanías, viene gente con mayor poder adquisitivo que compra el bejuco y tiene y paga derecho de venta en las carreteras y en diferentes lugares, pero los que viven en Umay, los mayas que están allá trabajando, el bejuco, tienen temporalidad para, por cuestiones de su selva y demás, respetan el cuándo y dónde poder cortar el bejuco para hacer sus artesanías. Entonces hay toda una lucha ahorita de entender si realmente este decreto lo vamos a hacer funcional. Cuando digo lo vamos por decir la gente, ¿no? O sea, va a ser un instrumento realmente de darle capacidad de decisión a los que están haciendo turismo comunitario, que sería para la comunidad, o vamos a seguir con esa lucha de intermediarismo que hay, ¿no? De vendedores que vienen de fuera, de Puebla, en sus camionetas, compran a un peso la artesanía, por decir, y la revenden en zonas turísticas, ¿no? En los muelles, donde llegan los cruceros. Entonces sigue habiendo ese problema, ¿no? Es difícil, pero yo creo que sí tenemos que desde la academia, desde este tipo de espacios que tenemos y donde podemos comunicarnos también con gobierno, sí, pues estar, trabajar a darles también esta confianza a la gente, que nuestros trabajos puedan ser de verdad una guía, ¿no? Un instrumento de gestión para ellos también, ¿no? Es difícil porque, bueno, nos ganan muchas cosas, ¿no? O sea, a veces nosotros mismos como académicos respondemos más a intereses, eh, pues, ¿qué puedo decirte? No sé, de becas, de pertenecer, de estar, ¿no? De generar también mayores ingresos y utilizamos nuestros trabajos a veces solo para un crecimiento profesional, pero que yo creo que sí debemos de tener una intervención más propositiva con los trabajos que hagamos, ¿no? Que sean un instrumento de gestión. O sea, sí, muy bonito la academia, lo que tú quieras, pero cómo lo que tú haces, porque vas y trabajas con la comunidad, es decirles aquí esto, con esto hay que trabajar. Yo ayer con los estudiantes de la zona maya, que les mostré el decreto y les dije, ustedes que están, que viven en la comunidad, que están aprendiendo todavía a un lenguaje en español, porque muchos todavía no logran, les cuesta trabajo hablar solo español, ¿no? Y leer y demás, ¿no? Meterlos en un mundo donde estudiaran su primaria con que era solo una casita o en el ejido ¿no? ¿Cómo se dice? En la casa ejidal estaba el primero de kinder, segundo, tercero, todos estudiaban, ¿no? Diferentes con un maestro, ¿no? O sea, de esas escuelas de Linea o con AFE, ¿no? Pues un maestro les daba clase. Entonces, entender de que si existimos en la zona maya como universidad, tenemos que trabajar con ellos de manera muy cercana, ir a su comunidad, entender también. Es difícil, ¿no? Porque cuando yo estoy con ellos y ellos sí están con no fue de manera virtual la plática, pero ya llevan casi ya muchos ya están terminando la licenciatura, ¿no? Ya están haciendo la tesis y todos los trabajos que están haciendo lo están haciendo para y con su comunidad, ¿no? De la que vienen, haciendo nuevas propuestas. Y yo les decía, esto que están haciendo, Mayacam, que estos corredores, está bien que les apoye algún organismo, pero ustedes van a ser los que generen esa posibilidad, ¿no? De trabajar para ustedes, para su región, ¿no? Es difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que esto que hacemos, ¿no? Transferir conocimiento y que el conocimiento sea realmente, que se use, ¿no? No guardar los resultados.
y mapear, hacer etnografía, escuchar, darle voz a los otros, ¿no? Entonces, es muy difícil porque pues, nos ganan, ¿no? Las cuestiones tecnológicas, el, pues lo que hacemos, ¿no? O sea, esto que yo digo, a lo mejor, cuando yo platico con ellos, a lo mejor les pongo ejemplos reales, ¿no? O sea, llegó la gente, ¿no? Es como decirle, no, sus bordados, ¿no? Cuando escucho cómo llega gente a tomarle fotos a lo que la señora, la viejita está bordando una blusita y todo. Y luego esos bordados los ves en Zara, en blusas, que dices, bueno, esto es punto de cruz, es algo, es una cuestión muy maya, ¿no? Utilizar las agujas y hacer esos bordados como se les conoce, ¿no? De punto de cruz y demás. Entonces, y que ya están en otros lugares, ¿no? Y que se venden carísimos, por cierto, ¿no? Entonces, es imposible, pero sí desde nuestras trincheras y desde nuestro entorno, por lo menos, buscar esta justicia social para ellos, ¿no? O sea, dejar huella en ese sentido, ¿no? Transferir conocimiento y que este conocimiento hacerlo con ellos, ¿no? Porque pues hacemos entrevistas, hacemos eso, sacamos información. Entonces, cuando mapeas, cartografía social nos ayuda a entender mejor a la comunidad, ¿no? Al entorno. Entonces, yo sí te invito, dentro de tu tesis, yo creo que esa herramienta metodológica te puede abonar precisamente a entender mejor el espacio, ¿no? Y a los que también están solo por una cuestión mercantilista, por supuesto. Así estamos y así vamos a continuar, ¿no? Pero por lo menos buscar un poco de justicia socioterritorial, o sea, que no haya ese despojo total, porque no lo hay. Al final, nosotros, somos mano de obra, ¿no? Desde nuestra trinchera analizamos, criticamos, hacemos un librito, vamos, pero que esa crítica también le llegue a quien le tenga que llegar, ¿no? No sé si me entiendo. O sea, Sí, sí, sí. si yo participo con la Agencia Geoestratégica de Proyectos, como el AGEPRO, como parte de la academia, y escucho que están haciendo, que se hizo un dinero para el puente Nichopté, seguramente desde la academia comente yo que eso va a impactar, que deberían, no sé, la voz crítica, por lo menos alguien que nos escuche, que si se va a hacer, que se haga con ciertas medidas que consideren la parte ambiental, que consideren no rebasa las cuestiones económicas, sin duda, pero por lo menos sí hay que meterse a actuar desde dentro del gobierno, ¿no? Desde donde nos toque. Normalmente trabajamos más hacia la academia, ¿no? Que es donde trabajamos, pero hay que salir, hay que escuchar, o sea, el tema que agarremos, sí escuchar al otro, ¿no? Y no quedarnos solo con la parte eh, teórica, ¿no? Sino cómo aplicamos realmente la teoría en un caso concreto, ¿no? Y lo ponemos de ejemplo, ¿no? Y lo mostramos, lo exhibimos. No sé, alguien podrá escuchar y que si es un tomador de decisión dirá, bueno, vamos a seguirlo haciendo, pero bajo, con más, como se dice, sin impactar tanto, ¿no? El despacio se impacta. Yo creo que nada más hay que tomar medidas para que no nos rebase ese impacto, ¿no? Yo no sé, ¿qué te puedo decir? En los 80 que llegué a Chetumal y mi primer trabajo fue iniciar con la reserva de la biosfera de Siancán y vivir en lo que hoy es Tulum, no había nada ahí en Chunchaché. Dormíamos en la selva con grupos de biólogos y todo. Y hoy cuando paso digo, híjole, después de 20 años, 30 años, es un proceso, y la señora con la que nos daba de comida, así que vivía en la selva y nos daba caldo con él. Y que en ese entonces era otra, nos contrataron conocer los asentamientos humanos, eran casicas, eran poblaciones, eran casi dos mayas que quedaban todavía allá, ¿no? El que cuidaba la zona arqueológica era el señor que tenía su parcela y que, y que cuidaba la zona arqueológica. Y ahorita ya sabemos cómo está toda esa zona, ¿no? Y cuando tuvimos que cuidar Tulum, nada más existía Punta Allen como pueblo pesquero, no había nada en el de Tulum. A Punta Allen estaba Carretera Blanca, sin ningún hotel ni nada. El primer hotel estaba cerca de lo que es ni carretera ni nada. Entonces, cuando ves y vives un antes y después, el proceso
de transformación sí es grande, ¿no? Y yo creo que eso vivimos también, como yo pongo el ejemplo de Mérida o de tú, de donde vienes, sí, wow, cómo ya cambió este espacio, ¿no? Y nos toca estar. Entonces yo creo que sí, la voz crítica, intervenir cuando tengamos que intervenir, gestionar, o sea que al final tu trabajo muestre o hagas reuniones reales, participativas con la gente que se va a ver afectada también, ¿no? No solo trabajar con los gestores públicos y privados, sino con el social, con la gente, con la población. Y eso creo que nos falta mucho a muchos, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacerlo desde la geografía social, humana, desde nuestras trincheras, sí tenemos que aplicar y hacer ese trabajo, eh, como se dice, ¿no? Desde, ya no es desde, es con el territorio. Las Claro, tesis, sí, ¿no? perdón, sí, de hecho, cuando vaya a hacer yo ya el diseño de los indicadores, voy a hablar pues, con el colegio de arquitectos, de ingenieros, evaluadores, ahora sí que los actores clave, ¿no? Hacer ese mapeo de quién está cercano al mercado inmobiliario, de los que yo conozca que han comprado o vendido, por ejemplo, de los inversionistas, de la gente que yo pueda conocer, que pueda, validar ese sistema, ¿no? Es la idea que tengo, que digo que estamos en pañales todavía, ¿no? Pero apenas estamos comenzando con esto. No no, sé si alguien quiera igual hacer alguna pregunta, algún comentario. Lo estamos transmitiendo en Facebook y lo vamos a subir a YouTube. En dado caso igual que haya alguna pregunta, pues ya se la hago llegar por correo. excelente, pues un gusto, gracias por la invitación. Y como tú dices, cuando me dijiste trabajar, a lo mejor pude haber puesto algo que ya tengo, ¿no? Porque dije, no, hay un tema que creo que hay que empezar a analizar. Para mí, esta parte de la gentrificación y la cuestión de la, analizar la cuestión socioterritorial y demás, o la reconfiguración que estamos viviendo, es vital, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? O sea, en la rama en la que tú trabajas, en lo que estás haciendo, sí, darle sentido a los trabajos también, ¿no? El sentido de que tú digas, bueno, esto también no es solo para pues tener un título, sino para también que yo abone algo a la gente a la cual estoy usando en mi trabajo, ¿no? Como tú dices, actores claves, participación social, hablar con jóvenes, niños, cómo ven su espacio. O sea, hay gente que no vivió el antes y el después, ¿no? Y allí están las historias de vida, ¿no? Escuchar a los que llegaron en el antes, ¿no? De lo que es hoy el Caribe mexicano y cómo se está viviendo ahora, ¿no? Entonces, esos son datos, ¿no? Que nos permiten también entender mejor el espacio, ¿no? Desde diferentes matices. Entonces, yo creo que sí, tu trabajo tiene que, como tú dices, poco a poco. Y yo también dije, voy a empezar a trabajar eso de gentrificación porque, y abonarlo precisamente con, como que así, el que hace conceptos siempre es gente, así son muy bonitos los conceptos, turistificación, ¿no? Entonces surgió como un proceso yo creo, para entender mejor ese proceso o esa demanda de la actividad turística en espacios como el Caribe mexicano, ¿no? Entonces, hay un proceso de turistificación dedicado únicamente a un sector productivo a partir de la actividad turística. Las otras actividades están allá, pero alimentan al turismo, son para el turismo, son del turismo, ¿no? Sí, claro. Por esto está lo otro que está interesante, que lo que te decía, y luego también en un momento dado le voy a decir a Lucía que presente su tema de doctorado, ella habla sobre el Caribe dulce, el cómo es lo que acabo de decir, Bacalar es un proceso de también que está viviendo de crecimiento, de despojo, de muchas cosas, ¿no? Y ahorita Eh, con lo de Sargazo van a empezar a voltear más para allá. exactamente, ahora sí que el turismo, el Caribe dulce, ¿no? Así Los, es, las lagunas. Sí, es interesante eso. Empezamos a buscar en dónde, ¿no? Dónde así construir es. y dónde expandir nuestros capitales. ¿Y Bueno, qué pues muchas gracias, doctora. estamos? Este,
Cualquier cosa que nos comenten, pues ya se lo hago llegar. Muchas gracias, estamos pendientes. Un Muchas gusto. gracias, hasta luego, buen día. Igual, buen día.